Cuando guste, Cecilia, bueno, agradecerte la predisposición para que nos contactemos y podamos conversar. Bueno, yo soy formalmente Francisco García Campos, bioquímico y director de epidemiología de la provincia de Salta, y quien tengo a cargo toda la planificación de la implementación de la vacuna de TAC 003, la de Quedenga, junto con Adriana Jude, que es la jefa del programa de inmunizaciones y con que trabajamos codo a codo con todo esto. Así que, bueno, Adri, si querés, bueno, vos ya te conoce, pero después, Cecilia, te pedimos que vos te presentes para todo el grupo. Sí, sí, me Este, encantaría saber quién, porque sí, y a Adriana ahí, la conocemos. Adri, Em, hola, hola a todos. Pero estoy tratando de conectarme también de la compu, así los veo grandes, porque estoy con el celular. Soy Adriana Ure, soy jefa del programa de inmunizaciones de la provincia. Estoy acá con parte del grupo que ya está conectado, creo. Y bueno, es como dijo Paco, que el señor ministro nos encargó esto, y bueno, nos pareció oportuno esta presentación. Gracias. ¿Me presento? sí, por favor, Cecilia. Bueno, yo soy Cecilia Mañeres, soy infectóloga infantil, pero en este momento estoy como gerente médica del área de vacunas de Takeda, llevando a cabo este desafío que es la vacuna de dengue, apasionada por este tema, así que nada, les agradezco muchísimo haber corrido el horario porque estoy en Costa Rica, así que gracias por la deferencia. Así que bueno, nada más. No Eh, hay problema. si quieren, empiezo. Sí, sí, por favor, empecemos a ver quiénes están presentes. Por ahí no tienen micrófono. Tenemos Vigilancia Epidemiológica de Tartagal, la red de laboratorio de la provincia, residencia, programa de vigilancia, programa de red de laboratorio, programa de vectores. Buenísimo. Así que tenemos, bueno, de todo el equipo de inmunizaciones. Así que largue nomás, Cecilia, la Muy bien. escuchamos. Yo les pido, porque por ahí no los voy a estar viendo, si tienen alguna duda o algo, me interrumpen cuando lo consideren, y si no, al final no hay ningún problema. O me Eh, mandan, ponen algo en el chat y yo aprovecho y te lo ahí leo al está. chat desde aquí, para unificar, digamos, una respuesta y una pregunta. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, para empezar voy a hablar obviamente de la vacuna recombinante a virus vivo atenuado, tetravalente contra el dengue, que es conocida como TAC-003, pero actualmente ya está comercializada con el nombre de Qdenga. Esperen que estoy amigando con el sistema, ahí va. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el perfil de la vacuna, por qué se toma el esqueleto del dengue 2, un resumen clínico y sobre todo lo que se trata del ensayo del estudio TIDES, del estudio pivotal por el cual se aprueba la vacuna. Algunos datos de inmunopuente, que eso nos da una idea de por qué también tenemos datos en adultos mayores. Algo somero de la respuesta inmune inducida por la vacuna. Digo somero porque hay muchos datos y nos llevaría por ahí todo el día a contárselos. Voy a puntualizar algo que es importante y después, si quieren, podemos hacer otras sesiones profundizando algunos de esos temas, pero como para tener un pantallazo de todo lo que trae la vacuna y las conclusiones. Entonces, para empezar, como les dije, es una vacuna tetravalente a virus vivo atenuado que está desarrollado con su esqueleto en el dengue 2 y para lograr que sea una vacuna virus atenuado tiene mutaciones puntuales que hace que se desarrolle también en una línea celular de perro, de riñón de perro, y eso hace que se atenúe la vacuna. Y luego, para lograr que sea tetravalente, se suman 3 virus quiméricos, que son el dengue 1, 3 y 4, utilizando ese esqueleto del dengue 2, pero adicionando por genética, por recombinación,
la proteína de membrana y de envoltura de cada uno de ellos serotipos, el dengue 1, 3 y 4. Entonces ahí logramos la vacuna tetravalente que teniendo la estructura del dengue, ¿sí? Porque es el dengue 2, suma las proteínas no estructurales, tanto en S1, en S5 y en S3, que son también importantes en la patogénesis del virus. Entonces, con todo eso, tiene la capacidad de desencadenar otras ramas de la inmunidad, tanto celular como humoral, que hacen que la respuesta sea interesante o más robusta por ahí de la vacuna. Entonces, contarles por qué se elige dengue 2 y no otro virus. A ustedes no les puedo hablar, o sea, me siento como en falta, pero bueno, ustedes saben mucho más que el dengue 2 circula muchísimo más en comparación con los otros virus. Dengue 2 y dengue 1 son los que predominan y los voy a mostrar después en todos los datos del estudio pivotal. Pero dengue 1 y dengue 2 son los que están en la mayoría de todos los brotes, siempre están, y los otros virus están como aportando, pero en menor medida. Y algo que es fundamental del dengue 2 es la agresividad que tiene, el mayor riesgo de enfrentarse a un dengue grave por el dengue 2. Entonces, por todas esas razones, se elige utilizar el esqueleto del dengue 2, además de tener una particularidad de mayor estabilidad también en la producción de la vacuna. Entonces, por todo eso, se elige al dengue 2. Acá es un resumen de todo el desarrollo clínico de la vacuna que ya lleva más de 10 años, ¿sí? Ya empezó en la Universidad de Tailandia, en donde empezó como una sola, una monovalente con el dengue 2. A partir de ahí se empieza todo el desarrollo, pero con la universidad y Singen desarrollándola. Takeda adquiere esa empresa y empieza a desarrollarlo más expansivamente, digamos, con este programa de desarrollo. Entonces, como verán, hay más de 28.000 participantes con edades que van desde 18 meses a 60 años, 13 países incluidos, tanto endémicos como no endémicos, 88 sitios de investigación y 19 ensayos clínicos. Para destacar, en América Latina, como verán, Argentina ha quedado excluido por la sencilla razón de que era considerado no endémico, así que quedó como medio ahí. Pero tenemos países de Latinoamérica que nos representaron muy bien, como Colombia, Panamá, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua. Pero bueno, Argentina, por las características que teníamos en ese momento, no participó. Y ahora bien, vamos a profundizar un poco en lo que es el estudio TAICS, como mencioné anteriormente, es un estudio de fase 3 que es el estudio pivotal por el cual se aprueba la vacuna en la EMA, y a raíz de esa aprobación se toma como referencia para la ANMAT y aprobar de la misma manera. Este estudio es un estudio de eficacia, inmunogenicidad y seguridad de la vacuna, con una característica que es un seguimiento de más de 4 años. ¿Y por qué es esto? Esto es un pedido particularmente de la Organización Mundial de la Salud por la vacuna que precedió, que ante determinados eventos que surgieron de esa vacuna, requieren cumplir, para la aprobación de las vacunas de segunda generación de dengue, deberíamos cumplir con estos requerimientos. Entonces, lo que pide la OMS es que tenga un estudio pivotal o basal, que tenga un tamaño muestral muy grande, la capacidad de realizar análisis estratificados de seguridad y eficacia según el estado serológico basal, o sea, que se pueda comparar el estado de cero positivos y cero negativos, una vigilancia activa, ¿sí? En todos los casos, que sea un seguimiento bien activo, un seguimiento entre 4 y 5 años después de la última dosis, o sea, a partir del esquema completo, lleguen a 3 a 5 años de seguimiento. Los criterios de valoración clínico se evalúan por serotipo y un análisis de respuesta inmunitaria por serotipo y por estado serológico basal.
Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre con nuestro estudio? Se cumplieron casi todos los ítems que están señalados ahí. Van a ver que es un estudio sumamente grande, con un seguimiento muy prolongado, con un seguimiento en cuanto a seguridad y vigilancia activa semanal. Así que bueno, vamos a ir desglosando, pero hemos cumplido con todos estos y por lo cual la OMS también considera esta vacuna en su evaluación. Y acá les quería mostrar cómo está pensado el estudio. Como les dije, es un estudio que tiene muchos participantes, más de 20.000 niños, y van a ver la edad, que es entre 4 y 16 años, y esto tiene de particular porque se realizó en 8 países endémicos, y por lo cual era muy complicado, muy difícil, casi imposible, encontrar adultos mayores que sean seronegativos. Entonces, como estaba diseñado el estudio, y para mantener un porcentaje adecuado de personas que eran seronegativas, se focalizó justamente en una población pediátrica y adolescente. La relación de randomización era 2-1-1, lo que hacía sumamente interesante porque teníamos mucha comparación en lo que era la vacuna en sí. Y en cuanto a lo que fue el seguimiento, lo que teníamos era el momento 0 de vacunación, luego la segunda dosis, que siempre es a los 3 meses, luego se evaluaba al mes para realizar las extracciones de sangre y valorar la respuesta inmune, que eso fue por otro camino, digamos, pero luego al año teníamos el objetivo primario del estudio, que era evaluar la eficacia global. ¿Sí? Y obviamente en todos esos casos se estaba vigilando activamente la presencia o exacerbación del dengue. Si esto se cumplía y no había ningún evento, se avanzaba a la segunda etapa, que en esto era a los 18 meses. Como se fue cumpliendo, pasamos a la tercera etapa, que hubo como varios cortes, pero el final, que fue el estudio que todavía no está publicado, pero por el cual se aprueba, es a los 54 meses de la segunda dosis, o sea, 4 años y medio del esquema completo. Nosotros decimos que este estudio continúa porque hay una parte, una rama, que está todavía evaluando la posibilidad de necesidad de un booster, de una nueva dosis. Pero bueno, no parecería, es lo que nos están indicando, la necesidad de un booster, y eso por ahí también se los voy a mostrar un poco con los gráficos, pero bueno, todavía no está cerrada esa parte. Como les decía, en todo este tiempo fue evaluada por vigilancia activa la enfermedad febril y en eso descartar el tema de la presencia de dengue, tanto en hospitalizados como no hospitalizados. Y algo que es importante fue la adherencia que se logró. En todo este tiempo, más del 90% de los participantes permanecieron en el estudio. Acá les quería mostrar, como había mencionado antes, los países que participaron del estudio, pero algo que es para destacar es cómo circuló el virus en ese momento, porque eso después va a mostrar, o vamos a tener los datos de eficacia de cada uno de esos serotipos. Entonces, como dato general, van a ver que dengue 1 y dengue 2 fueron los predominantes, y sobre todo dengue 2, como lo mencionamos antes, fueron los predominantes a nivel global y en relación a por países, por zonas, quiero decir, porque estaba Asia por un lado y América Latina por el otro. En Asia teníamos otra vez dengue 1 y dengue 2, algo de dengue 3 y muy poquito de dengue 4. ¿Qué pasó en América Latina? Tenemos otra vez dengue 1 y dengue 2 como predominantes, dengue 3, 2 casos, y dengue 4 no circuló. Ustedes me van a decir, en Argentina en esos años circuló dengue 4, como mencioné antes, desgraciadamente no participamos del estudio, hubiésemos tenido unos datos sumamente interesantes. Pero bueno, la realidad es que pocos casos de dengue 3, pocos casos menos todavía de dengue 4, pero fundamentalmente fue dengue 1 y dengue 2. Bien, entonces ahora vamos a ir mostrándoles los datos que surgen del estudio, como les mencioné, esos cortes que se realizaron, principalmente para evaluar seguridad y para ver el tema de cómo estábamos respondiendo a la pregunta de la eficacia de la vacuna. Entonces, en todos los casos, como se fueron
cumpliendo con los datos, los criterios de valoración primaria y secundaria, fuimos avanzando. Tal es así que a los 12 meses, o sea, al año de completado el esquema, lográramos un 80,2% de eficacia para la prevención de lo que era el dengue sintomático. En cuanto a los 18 meses, lo que se evaluó en realidad también era la eficacia justamente para la prevención del dengue sintomático. Por acá estamos hablando 90,4%. Esto se me puede trabar. Bien. En cuanto ya vamos a los 18 meses y ya desglosado lo que estamos viendo para seronegativos y seropositivos, en lo que es el dengue, prevención de fiebre por dengue, tenemos en seronegativos en lila y en fucsia, no sé cómo lo verán allá, pero la idea es que sea un lila y un fucsia. El seronegativo es el lila y el fucsia es el seropositivo. Para lo que es prevención del dengue, sintomático, tenemos 66,2 y 76,1 en el caso de los seropositivos. Siempre para seropositivos va a haber una mayor respuesta que los seronegativos. En cuanto al hospitalizado, tenemos seronegativos 88,1% y en los seropositivos 91,4%. Yo creo que los datos, si vemos los datos de hospitalización, la vacuna responde y es algo que es sumamente valorado como herramienta justamente para prevenir lo que es la hospitalización por dengue. Ahora bien, estos son los datos para mí, los que más interesantes que logramos con la vacuna. Esto ya son los datos a 4,5 años con el esquema completo, ¿sí? 54 meses luego del esquema completo. En mis años de vacunas, ya llevo 12 años en esta área, no he visto un estudio tan largo de seguimiento, un estudio clínico tan largo con tantos pacientes o personas participando del estudio, con lo cual lo hace sumamente valioso en el momento de considerar esta vacuna. Entonces, los resultados, ¿sí? Estos son análisis exploratorios, pero es la eficacia global de dengue sintomático a 4,5 años. Entonces tenemos para lo que es prevención de dengue, de fiebre por dengue o dengue sintomático, a 4 años y medio, la general es de 61,2. Para seronegativos, 53,5 y para seropositivos, 64,2. Ahora bien, este gráfico que está a la izquierda, a la derecha, lo que muestran son la curva de Kaplan-Meier, en donde vamos a observar en la línea llena son los pacientes que han recibido placebo y en los que están en línea punteada los pacientes que han recibido la vacuna TAC-003. Lo que se observa claramente es el despegue de ambas curvas, ¿sí? No hay en ningún momento un cruce de la curva del placebo versus el que ha recibido la vacuna. Como les mencioné antes, en este caso en particular, en lo que es prevención por dengue sintomático, hay una leve mejor respuesta en las personas que han recibido la vacuna siendo seropositivos versus los seronegativos. Pero lo más importante es que ya si observamos pasados los 3 meses, teniendo en cuenta que la indicación es de 0 y 3 meses, o sea, al cuarto mes, ya con las 2 dosis, incluyendo si vemos la primera dosis, hay una leve despegue ya de esas curvas. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si esto no ocurriese, si las curvas se tocan en algún momento, estaríamos en presencia de lo que ya conocemos como exacerbación de la enfermedad por dengue, y eso es lo que se esperaba no ver con esta vacuna, lo que se conoce como ADE. Pero en todos estos años no se ha observado ese evento. Y acá, en este gráfico, lo que queremos mostrar, otra vez como datos exploratorios, son los datos obtenidos por serotipo y por estado serológico basal. Entonces, hay algo fundamental, todo lo que sean seropositivos cumplieron con el criterio y mostraron eficacia para cada uno de los serotipos, en el caso de ser seropositivo basal. En el caso de los seronegativos,
tanto para dengue 1 y dengue 2, se cumplieron los criterios primarios, y para dengue 3 y dengue 4, en realidad, y esto tiene mucho que ver con la falta de circulación que observamos al principio. Sobre todo para lo que fue dengue 4, que la verdad que no hubo casos, suficientes casos. Para dengue 3 tuvo la particularidad que un sitio que fue en Sri Lanka, en realidad tomó como criterio internación a todos los que tenían NS1, no por gravedad. Con lo cual, la carga o sea, el tema de la internación se sumó a estos datos de gravedad, y entonces por eso también se corre un poco la curva. Pero en sí, fundamentalmente es por la baja circulación de estos dos virus. Y me gustaría que esto... Entonces, lo que es el tema de hospitalización, hablamos de prevención de dengue sintomático, y tenemos ahora lo que es hospitalización. Como vemos, los datos, la eficacia y la respuesta es bastante más contundente y robusta. En general, se obtiene un 84.1%, para cero negativos 79,3% y para cero positivos 85,9%. Y otra vez vemos en las curvas de Kaplan-Meier lo que se observaba anteriormente, pero mucho más marcado. O sea, en el caso de los que recibieron placebo, se despega totalmente de los que han recibido la vacuna, tanto en cero positivos como en cero negativos, teniendo otra vez esa leve diferencia entre las respuestas siendo cero positivos y cero negativos. Los números cuando se hace la proyección, cuando se hace la proyección a cada 100.000 vacunados, logramos el mismo número de prevención, pero esto es porque están corridas las curvas y se logra el mismo valor en cada uno de ellos. Pero otra vez, lo importante acá es que se mantienen ese despegamiento marcado de ambas curvas, que no hay un entrecruzamiento, que uno podría llamarle la atención y podría estar sospechando una exacerbación de la enfermedad por dengue por la vacuna, en el caso sobre todo de los seronegativos. Acá no se observó en 4 años y medio. Y por otro lado, que quería destacar, es que se llega, y eso fue mi comentario de la necesidad del booster, se llega a un amesetamiento de la respuesta. No hay a pesar de estar enfrentados por ahí a virus dengue, no hay como un descenso en ningún momento de la eficacia. Se logra como un amesetamiento en esos 4 años. Igualmente, hasta ahora lo que vamos a poder decir es que hay una eficacia y una inmunogenicidad y hay persistencia de anticuerpos hasta esos años, sin necesidad de booster, por lo menos por ahora. Bien. Y otra vez, haciendo esta diferencia de lo que se observa, tanto en seropositivos como seronegativos, dependiendo los serotipos, observamos lo mismo, ¿no? Que en todos los seropositivos se logra una eficacia y una excelente respuesta para la prevención de hospitalización por dengue en los 4 serotipos. En el caso de los seronegativos, se logra el criterio, ¿no?, para dengue 1 y dengue 2, y no así para dengue 3 y dengue 4, pero fundamentalmente por falta de datos. En cuanto a lo que es criterio de dengue grave, tenemos que teníamos 2 criterios de evaluación. Uno era el dengue hemorrágico de la OMS y el otro era el criterio que se utilizó para este estudio, y en ambos casos se logra una eficacia del 70,2%, 70% dependiendo los criterios utilizados. Ahora bien, me gustaría ir un poco a lo que es la seguridad de la vacuna, porque a todos nos preocupa eso. Como mencioné antes, es una vacuna a virus vivo atenuado, y van a ver que en lo que es seguridad no hay nada que sea nuevo, porque justamente vamos a tener los mismos síntomas, sobre todo a nivel local, que se observan con las vacunas a virus vivo atenuado. Para mencionarles, esta vacuna se administra en forma subcutánea, justamente para lograr una mejor respuesta.
y por lo tanto vamos a tener mayor dolor a nivel local, vamos a tener eritema y enrojecimiento, bueno, eritema, tanto en los niños menores de entre 4 y 5 años y en los mayores de 6 años se observan lo mismo. En cuanto a los eventos adversos sistémicos, también hacemos la diferencia entre los menores de 6 años, en donde la astenia, irritabilidad, la pérdida de apetito fue lo preponderante. En los mayores de 6 años, digamos, cefaleas, también se observaron mialgias y astenia, fundamentalmente eso. En el tema de la fiebre, también se observó fiebre, y esto es también por el tema de la viremia que se obtiene por la respuesta a la vacuna, que siempre es a los 5 días posteriores a la vacuna, sin mayores eventos que la fiebre esperada por una respuesta a la vacuna. Se midió hasta mayor o igual a 38 grados y no ha sido ninguno de estos eventos. Fueron de leves a moderados con resolución completa. En cuanto a los datos, estos son los datos más importantes, que son los eventos adversos serios y que podrían estar relacionados con la vacuna. La verdad es que no hubo eventos relacionados, o sea, muertes relacionadas por la vacuna. Esto es algo en todo el estudio, el TAICS, y estoy pensando, ayer presentamos un estudio acá en el Congreso del IPE, en donde se hizo un análisis integrado de seguridad. Y eso es lo que se obtuvo en realidad son el análisis de 5 estudios clínicos, 3 de fase 3 y 2 de fase 2, para obtener una mayor carga y un mejor análisis de lo que eran los datos de seguridad, porque la verdad que nos preocupaba y más allá de los logros con la eficacia, que también tengamos confianza en los datos de seguridad. En ese análisis que se hizo, por eso me quedo un poco pensando, también se valoraron todos los eventos adversos locales, eventos adversos sistémicos solicitados, los eventos adversos no solicitados y los eventos adversos serios. En todos los casos, o sea, en todos los estudios que fueron analizados en ese estudio, no se observaron ninguna alarma o signo de riesgo de la vacuna. No se observó muerte relacionada a la vacuna, solamente hubo algunos casos relacionados sí con la vacuna, pero se observaron tanto en seronegativos como en seropositivos. Un caso fue prurito en un adulto mayor y otro caso fueron angioedema. Y el caso de angioedema resultó ser en seropositivos. Si uno, después se los voy a enviar esta presentación y va a ser una publicación, es sumamente interesante ver, sobre todo en adolescentes, para los que trabajan con adolescentes, se observaban puntualmente mayores eventos, reporte de eventos adversos, pero esos eventos adversos no eran solamente con la vacuna, sino también eran con placebo. O sea, no hay diferencia significativa de los eventos adversos observados en los adolescentes que presentaban tanto la vacuna como el placebo. Y eso se observó en todos los estudios. Muy bien. Sigo. Vamos a hablar un poco, porque hasta ahora hablamos de el estudio pivotal, que como les mencioné antes, se realizó en niños entre 4 y 16 años, pero la aprobación de EMA y la aprobación también de ANMAT es más allá de o sea, es desde 4 años en adelante. Yo les voy a mostrar los datos Inmunopuente que asegura que hay una respuesta y una eficacia hasta los 60 años, que es donde hicimos el desarrollo de la vacuna. Entonces, los datos de Inmunopuente lo que hicieron fue comparar 2 estudios clínicos. Uno era el TAICS, el 301, ¿sí? El que les mencioné anteriormente, con un seguimiento, una evaluación y una eficacia prolongada, con el estudio DEN 304 que se realizó en adultos entre 18 y 60 años. Entonces, comparando estos 2 estudios, se observó tanto para los 4 serotipos y
y también se tomó como por lo menos que sea trivalente o la vacuna incompleta, ven que no hay diferencia en lo que es la respuesta de los de ninguno de los dos tipos, de poblaciones. Y lo mismo se ve para lo que es títulos geométricos. Para todo, en cuanto a las dos poblaciones, tanto adultos como pediátricos, se evaluó a los 4 meses, que es con la primera, un mes del esquema completo, y a los 9 meses del esquema completo, y observamos que las respuestas son muy similares. Con lo cual, por todo esto, se asume que hasta los 60 años tenemos garantizado que hay una respuesta. Con este estudio en sí, y en vistas de dónde está el mayor riesgo de comorbilidad y de mortalidad, que es en mayores de 60 años, sobre todo en nuestro país, en Brasil hay muchos países que la mayor mortalidad se observa en mayores de 60 años, la EMA decide tomar con estos datos, y teniendo en cuenta que por ahí, ya a partir de los 50, uno tiene una inmunosenescencia y empiezan a haber caídas de anticuerpos, decide hacer un paso más y decir, mejor, en vistas de, tenemos una vacuna que es segura, no hemos visto mayores eventos adversos en esa población de adultos, y no hay una caída efectiva de estos anticuerpos, decidimos ir hasta sin límite superior, y por eso también, o sea, la EMA aprueba, y como en espejo, como la ANMAT tiene una relación directa y estrecha con la EMA, decide aprobar de la misma manera. Sí hay proyectados estudios que hagan un seguimiento para, sobre todo, seguridad para los adultos mayores, y eventualmente se evaluarán otro tipo de estudios para esa población. Pero esa es la decisión, riesgo-beneficio, deciden incorporar esta población. Y esto es una parte que a mí fundamentalmente me parece que hace más robusta la respuesta de la vacuna, que es toda la caracterización de la respuesta inmune. Esto ustedes lo tienen mucho más claro que yo. Para lo que es la exposición al dengue, ustedes saben que la mayoría son dengue sintomáticos, el 25% hacen sintomatología y un porcentaje muy bajo hacen el dengue grave. Ahora bien, hay como, podríamos generalizar que hay como 3 formas de bloquear el dengue. Uno es la inmunidad innata a través del interferón, como cualquier infección viral, y a través del sistema de complemento. Otra es la generación de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Respuesta de células B a través de células B de memoria. Y por último es la eliminación de la infección, y acá aparecen algo que me parece que es sumamente interesante, son los anticuerpos anti-NS1 y la inmunidad mediada por células. Como les dije, hablar y comentarles de todo el perfil de la vacuna es sumamente extenso, pero quería que tengan una idea de cómo fue a partir del inicio del desarrollo de la vacuna, con todo lo que es el estudio de la inmunogenicidad, seguridad y obviamente eficacia de la vacuna. También se llevó una rama aparte para ver estas respuestas que pueden sumar en el momento de la prevención del dengue. Esto después igual lo van a tener en la grabación, pero también les voy a compartir la presentación para que, si evidentemente quieren ahondar en alguno de estos puntos, buscamos la publicación y se las compartimos, o incluso podemos hacer otra presentación. Entonces, en lo que hace a anticuerpos neutralizantes, vamos a tener que en el caso de los seropositivos era de esperar que tengamos una respuesta mejor luego de la vacunación. Teníamos algo de respuesta ya presente por ser seropositivo para los 4 serotipos. Con la vacuna obviamente se suma. Ahora bien, en los seronegativos tenemos que estaría a la derecha, tenemos que a nivel inferior tenemos los que han recibido placebo, y a nivel superior tenemos los que han recibido la vacuna. Entonces, en rojo, obviamente, va a ser la respuesta al dengue 2, y esto claramente es porque es una vacuna basada con el esqueleto en el dengue 2, pero también tenemos una excelente respuesta en lo que se refiere a los otros serotipos, dengue 1, 3 y 4.
con una persistencia en el tiempo medida hasta los 51 meses. Ahora bien, la duda que todos teníamos era, pero si es una vacuna a dengue 2, ¿habrá una respuesta adecuada para los otros serotipos? Y será de la misma forma, porque eso también es algo que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque si no es adecuada, podría desencadenar la exacerbación de la enfermedad, como se veía con otras vacunas. Entonces, esta respuesta a células B memoria descarta la posibilidad de esta exacerbación. ¿Por qué? Porque lo que se observó es que la respuesta en el día 1, o sea, posterior a la vacunación, en realidad se midió a los 30 días y 180 días, se observa la respuesta de los 4 serotipos al mismo tiempo. ¿No? Ven que es bastante equilibrado en cuanto a cada uno de los serotipos. Con lo cual, es como recibir la infección de los 4 serotipos al mismo tiempo, recibiendo la vacuna. Y eso garantiza que después, o sea, y la persistencia de los anticuerpos garantiza que no se pueda desencadenar una enfermedad por... Esto también lo que quería mostrarles era que más en línea, por ahí con los datos de Inmunopuente, los anticuerpos neutralizantes contra dengue. Esto es un compilado de varios estudios clínicos, en donde se observa, y esto es para ver que no había esta inmunosenescencia o la caída de los anticuerpos, se mantiene como en una línea para los 4 serotipos hasta los 60 años. O sea, desde el inicio, que habíamos dicho 18 meses, estos estudios se abarcan desde los 18 meses hasta los 60 años, vemos que se mantienen y que hay una respuesta homogénea para los 4 serotipos en la edad. Ahora bien, les había contado cómo es la estructura de la vacuna, que teníamos un esqueleto del dengue, que es un dengue 2, que también genera, más allá de los anticuerpos neutralizantes, otros anticuerpos que pueden también colaborar en el momento del bloqueo de la enfermedad, o por ahí prevenir un dengue grave. Entonces tenemos presencia de NS1, presencia de NS3, presencia de NS5 también. Ahora la duda era si estos, y esto vamos a ir más en realidad a lo que es NS1, no voy a ahondar en lo que representa NS1, pero es una toxina y que fundamentalmente lo que hace es esa disrupción endotelial, favoreciendo el drenaje, digamos, y el aumento de la producción de citoquinas, y lo que hace el dengue hemorrágico. Entonces, como decíamos, nuestra duda era si lo que estábamos generando era un dengue, NS1 por dengue 2 solamente, porque teníamos una vacuna que el esqueleto era dengue 2. Entonces lo que se hizo fue justamente evaluar, extrayendo el dengue 2, si la respuesta que se lograba tener era para los otros serotipos, si lográbamos respuesta NS1 para los otros serotipos incluidos en la vacuna. La demostración está acá, en este gráfico, en donde se observa que a los 120 días posterior a la vacunación, se tiene respuesta tanto para NS1 de dengue 1, NS2, NS1 para dengue 3 y NS1 para dengue 4. Obviamente para el dengue 2 era de esperar que la tuviésemos. Y esto es, obviamente esto es in vitro, pero es mostrarles del laboratorio esa respuesta de la vacuna a nivel de laboratorio, pero es lo que esperamos que suceda en el humano, en esto del aumento de la permeabilidad. Lo que se midió en realidad en este estudio era justamente enfrentar un tejido endotelial sano previamente, en donde sería esta línea superior, que no tiene nada, es inerte, y se lo expone a la NS1 del dengue 2, en donde ahí aumenta la permeabilidad drásticamente. Entonces, con eso, lo que se hace luego es enfrentar con anticuerpos anti-NS1 del dengue 2 para ver cómo respondía. Y lo que se observó fue la desaparición de ese aumento de la permeabilidad. O sea, vuelve otra vez al nivel basal.
Con lo cual, tener un anticuerpo anti-NS1, si por ahí no logramos una respuesta a lo que es los anticuerpos antineutralizantes, tendríamos como una segunda barrera previniendo lo que son las hospitalizaciones. Y por eso también se observa en lo que es los más robustos la eficacia contra la hospitalización en dengue. Y esto es también mostrarles, así como lo hicimos con los anticuerpos neutralizantes, cómo se comportan los anticuerpos anti-NS1 para cada serotipo hasta los 60 años, y esto también es con la misma población, siempre tomando, y esto está bueno destacarlo, en seronegativos como algo más conservador. Ya sabíamos que los seropositivos tienen una respuesta mayor, quisimos exponerlos a los que tenían por ahí una menor respuesta, y se observa que también logran una excelente respuesta para cada uno de esos serotipos con NS1. Entonces, solamente destacar que la respuesta mediada por células activa la vacuna, activa tanto para proteínas estructurales como no estructurales, la generación de anticuerpos anti-NS1 y la calidad que se logra de los anticuerpos neutralizantes. Y finalmente, todo lo referente al estudio TIDES, en donde vimos que para lo que era dengue sintomático teníamos una respuesta del 80.2% de eficacia a los 12 meses. Para lo que era hospitalización a los 18 meses se logra una eficacia del 90.4%. Y ya a largo plazo, con un seguimiento de 4,5 años, tenemos una protección significativa de dengue sintomático de un 61,2%, protección sostenida a largo plazo para dengue hospitalizado de 84%, y algo que es para mí lo más importante es que en ningún momento se observó aumento de la gravedad de la enfermedad y no se identificaron riesgos durante todo este tiempo. Participaron más de 20.000 participantes, con más de 39.000 dosis aplicadas, lo que hace que los datos sean todavía más robustos en cuanto a lo que es seguridad y seguimiento. Finalmente, decirles que la vacuna se dirige a los 4 serotipos del dengue, tiene este amplio espectro en la respuesta inmunitaria, lo que lo hace sumamente interesante, y activa los diferentes ramas del sistema inmunológico, y que se pueda aplicar tanto para seronegativos como para seropositivos sin la necesidad de un estudio previo, hace que sea bastante más fácil la implementación de una estrategia de vacunación que incluya también niños y adultos, y otra vez lo que es para viajeros y poblaciones endémicas. Y creo que hasta aquí llegamos. Voy a dejar de compartir, así los veo. No sé si hay preguntas, dudas. Nos dejé muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, muy buena la exposición y vista así, bueno, parece maravillosa. Muy buena. Quería saber si vamos a disponer de esta información para tener el Power o eso. A ver, yo le envié a Francisco una chorrera de artículos que Sí. obviamente hace libre uso, y distribuir al equipo me parecía que sería fundamental, lo mismo para Adriana. La presentación, obviamente se las voy a estar compartiendo en el día de hoy, para que la tengan y la analicen, la vuelvan a rever, y estamos abiertos a cualquier duda. No sé si Lo hay... que yo estaba pensando, Cecilia, eso te quería pedir, bueno, la autorización que prácticamente la estás dando, era la idea, organizar un repositorio en lo que es sala de situación, que tenga de consulta libre todas las publicaciones que no me mandaste, incluso el link de esta charla, si te parece. Perfecto, sí, no hay ningún problema, y estoy pensando, o sea, tener ya, porque a mí me hubiese gustado que estuviese Belén Goitía, que estuvo en contacto sobre todo con Adriana, así que nada, es tener ese contacto, decirle a Belén que en cualquier novedad les esté enviando la información
sobre todo, por ejemplo, estos datos que presentamos acá, a mí me parecen sumamente interesantes porque de esta como análisis integrado, se hace la comparación entre cero positivos y cero negativos, porque es la duda que todos tenemos, ¿no? Y justamente no se observó diferencia. Entonces, todos esos datos que nosotros vayamos teniendo acceso, compartírselos a ustedes, así tienen la última información accesible y puedan seguir avanzando sobre la toma de decisión, ¿no? Yo tenía dos preguntitas. Cuando hablaba de la proporción de la randomización, Sí, vos decías 2-1-1. pero era 11. Leí ahí. No, es que vi que estaba, es un error de tipeo, es la referencia, es 2-1-1. Quedó como feo, Una proporción. sí. Y 2-1-1. la otra pregunta era hospitalización y gravedad. ¿Está evaluada solamente el criterio de hospitalización sin considerar la gravedad del paciente? Si No, era- claro, en realidad es lo que siempre decimos, la hospitalización no es un proxy de gravedad, porque Sí, si sí. lo vemos nosotros en nuestros datos, pasa lo mismo, muchas veces uno interna por falta de acceso, más que, o por poca posibilidad de cumplimiento, con lo cual, de hecho nosotros estamos haciendo un estudio de efectividad, no, perdón, de farmacoeconomía, justamente lo que nos falta, o sea, no es un proxy de gravedad. La hospitalización no es un proxy, pero de alguna forma teníamos que tener ese dato. El criterio de gravedad es lo que mostré al final, ese 70,2%, en donde esa es la eficacia para el dengue grave. Que ese sí es los criterios que uno maneja de la OMS o del comité evaluador del estudio. Pero estoy totalmente de acuerdo que la hospitalización era a criterio y por eso hubo algún conflicto con el tema de Sri Lanka, como lo mencioné antes, en donde se internaron más de la cuenta y no tenían criterio de gravedad. Porque si uno hace la comparativa, habían hospitalizado casi, comparando con otros países, se internaba casi el 30% de los participantes versus el 4%, 10%, dependiendo de los países, pero Sri Lanka internó muchísimo más y era por un criterio individual del investigador. Adriana, vos tenías una pregunta. Cuando Adri tenía la mano levantada así. Bueno, no, algunas cosas ya me contestaste con lo que preguntó Paco de hospitalización y gravedad. También quiero aclarar que acá, que para que sepas por ahí que hay gente de la Subsecretaría de Medicina Social, de donde pertenece, y la dirección de APS, de donde pertenece el programa de inmunizaciones, que no depende de epidemiología en la provincia. Por ahí para que sepas un poco cómo es la estructura nuestra. Y después la consulta es si está la licenciada Dorigato, entre otras personas. Y está el doctor Kipildor y otra gente que hemos invitado a la charla, la doctora Falco. La consulta es, por ejemplo, cuando vacunaban, en un porcentaje de personas esto puede dar, tenés la viremia. ¿Cómo hacían la determinación para ver si era dengue o por la vacunación, si eso es algo que obviamente que lo pudieron determinar? A ver, el tema de la viremia por la vacuna es muy, muy cortita. Lo que se observó era que es sumamente breve, no es como una viremia por el mismo dengue. Y justamente, eso es algo que me lo voy a anotar acá también, que se presentó en este congreso, porque era la duda que todos teníamos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer descartar que ese dengue que se está presentando es por el dengue circulante o por la vacuna? Con la vacuna. Y entonces lo que se llegó a la conclusión es que lo que se debe utilizar es el NS1, porque el NS1 de la vacuna dura muy poquito tiempo. Sí genera anticuerpos, pero el antígeno dura muy poco tiempo. La OMS, a raíz de esta vacuna, está evaluando
o sea, dejar de lado lo que son medición de anticuerpos, que es sumamente complejo y poco, o sea, es sensible, pero poco específico. Entonces, volcarnos solamente a tener el antígeno NS1 como diagnóstico y así descartar, diferenciar si es por el dengue circulante o la Ah, vacuna. No sé, respondí, Adriana. La pregunta, cuando se considera el ESAVI o algo que esté relacionado con la farmacovigilancia para esta vacuna que tiene un componente vectorial importante, ¿hay algunas consideraciones diferentes a las que nosotros tenemos habitualmente? A ver, en relación a cuál es la población que no está contraindicada la vacunación, es como todas las vacunas a virus vivo atenuado, no se puede aplicar en embarazadas ni en periodo de lactancia. Todas las personas que tengan alguna condición de inmunocompromiso, salvo, por ejemplo, las personas que viven con VIH, en realidad, y eso es práctica ya habitual para aquellos que tengan una viremia controlada, una carga viral controlada y buenos CD4 podrían recibir la vacuna. El resto, todo lo que sean pacientes oncológicos, que tengan algún tratamiento con corticoides, trasplantados, como cualquier vacuna a virus vivo atenuado, no pueden recibir. Pero cuando nosotros hacemos la notificación del ESAVI, Sí. de- Como siempre, todo lo que sea mujeres embarazadas tienen un seguimiento especial. Igualmente, y eso es muy bueno para nosotros, desde la compañía, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es siempre reportar a la ANMAT y la ANMAT, o sea, y si ustedes quisieran reportarnos a nosotros, para nosotros es sumamente valioso porque enriquecen los datos de control de la vacuna, de los datos de seguridad, pero en realidad ustedes como ente tienen que siempre reportar a farmacovigilancia de ANMAT. Si quieren, nosotros les damos la Cecilia, vía. perdón, acá voy a Sí, aclarar algo en relación al sí, reporte de SAVI. Todos los SAVI se reportan en el CISA, claro. sea de la vacuna que sea, y si se llega a implementar esta será exactamente igual. Cualquier persona que tenga matrícula profesional, médico, enfermero, farmacéutico, se reporta a través del sistema de vigilancia de la Nación en el CISA en la pestaña de SAVI. Y esto supongo que no va a ser la excepción en cuanto No, se tal pueda cual. implementar. No, totalmente, Adriana, sí. O sea, ustedes son los que más manejan este tema, así que no. Bueno, sí, a mí me quedan algunas dudas, pero me parece que hay algo para analizar. Por ahí en la seguridad en mayores de 60, porque trae como un recordatorio o algo parecido a lo que es fiebre amarilla. sí. Entonces, por más que Sí, esté aprobada los virus son diferentes. Es comprensible eso, esas como cuestionamientos. Pero bueno, hay un compromiso de realizar estudios clínicos en esa población. Bueno, ¿alguna pregunta del resto del equipo? Si quieren lo pueden poner en el chat, si por ahí no pueden tener Igualmente, Adriana, tanto Adriana como Francisco, los dos siéntanse libres de distribuir el mail, tanto de Belén como mío, que estamos disponibles. Marcelo también está más que en comunicación con nosotros. Todas las consultas que tengan, si consideran necesario una nueva reunión, quieren ahondar en algún tema en particular, estamos totalmente abiertos, podemos sumar a expertos de afuera que puedan colaborar por ahí para pensar una estrategia. Creo que ustedes son los que más saben de lo que está pasando en la provincia, con lo cual lo que necesiten para sumar, estamos disponibles. Cecilia, te hago una consulta.
¿Hay alguna parte, en alguna parte del mundo donde se comenzó sabemos que está en la parte privada con indicación, pero si está implementada como una estrategia de salud pública en alguna parte del mundo ya, esta Todavía, vacuna sí, todavía específicamente? está en discusión. O sea, como verán, el dengue es un tema complejo. Y la implementación de una estrategia de vacunación es compleja. Brasil, de América Latina, Brasil es el primer país que tiene disponible la vacuna, lo tiene disponible desde junio de este año. Ya lo tiene a nivel privado, como vos dijiste, Adriana, pero todavía están discutiendo cuál va a ser la mejor estrategia de vacunación. Sobre todo por el tema de cantidad de dosis que deben incluir. Estamos hablando de un país que es endémico en la mayoría de su Del territorio, país. con una población enorme y una carga de enfermedad que vamos con los millones. Entonces, ellos están pensando, y esto es, o sea, no es que salió la recomendación ni está implementado, pero se está discutiendo, hablando con expertos que forman parte de ese board, ver como los dos puntos, ¿no? Ellos aprobaron de 4 a 60 años. Entonces, lo que hicieron, están pensando, es tomar algunas cohortes en pediatría para implementación, como primer ataque, y después también vacunar en los adultos mayores, en el rango de los 55, como para que te dé un tiempo y no llegar a los 60. Eso es lo que se está hablando. Como medidas de implementación, estamos hablando de otros números y una población sumamente amplia, pero esas discusiones las tienen. Indonesia también está discutiendo la implementación, está bastante avanzada, pero todavía no se ha expedido cómo van a implementarlo. Pero todos están hablando de justamente volcarse en la población más pediátrica, porque los picos y la mayor carga en hospitalización y en casos graves la tienen en la población joven. Entonces, vacunando en esa población más pediátrico, uno llega con una buena cobertura a prevenir lo que son los dengues graves en la población de adultos jóvenes. La estrategia de Brasil también se enfoca en la mortalidad que tienen mucha mortalidad en adultos mayores, pero la mayoría se está volcando por ese grupo. Pero bueno, la verdad es que no tenemos ningún país, sinceramente, se está discutiendo. Bueno, ¿algo más? Pareciera que no, Cecilia. Bueno, Bueno, este, muchas gracias. estamos abiertos al diálogo. Bueno, todo esto lo voy a subir, le voy a pedir a Sala de Situación para hacer ahí un espacio para las publicaciones de la vacuna. Estaba esperando que tengamos esta reunión y así, bueno, ya es de libre consulta y nosotros seguimos trabajando en lo que nos pidió el doctor Mangione para presentarle a ustedes. Excelente, excelente. Bueno, quedo más que abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos los que se Gracias a vos y a todos. Gracias, Estamos- Cecilia. Gracias, Chao, Adriana. gracias. Nos hablamos. Hasta luego.